Muy buenas a todos. Hoy os quiero hablar de dos libros que tienen que ver con la ambientación de Pathfinder de la segunda edición. En este caso es The Lost Omens, o creo que ha sido traducido en español como Los Presagios Perdidos. Y estos dos libros, como digo, hablan de la ambientación. En este caso hablan de la Pathfinder Society, la sociedad Pathfinder, y Legends, o las leyendas y personajes importantes de Golarion. Así que vamos allá. En general estos libros son bastante pequeños, ¿no? Digamos, como ya hemos comentado varias veces, han dividido lo que es la ambientación en pequeños libros de unas 120 páginas aproximadamente, que para mí se me hacen cortos, ¿no? Sobre todo si valoramos un poco el precio que tienen y lo comparamos con todo el contenido que salió en la primera edición. Aún así, sí es verdad que en general tienen bastante información condensada. En algunos casos puede quedar un poco escueto en determinadas cosas, o por ejemplo en el libro que pues no lo tengo, por ejemplo, que el de los dioses, creo que es Gods and Magic, Dioses y Magia, que no sé por qué están obligados a hacerlos tan cortitos, que dejaron bastante contenido de dioses fuera, que de hecho lo sacaron como un PDF, creo que por lo menos lo hicieron gratuito para descargar, pero bueno, quedaría muy bien dentro. Pero bueno, en este vídeo vamos a hablar de estos dos. Voy a primero hablaros de el Lost Omens Legends, porque es el que, digamos, me ha parecido un poco menos interesante. Y en este caso, en este libro, se habla de, como bien dice, de figuras legendarias, de personajes importantes o que han tenido una cierta relevancia en la historia de Pathfinder 1 y en, digamos, en la actualidad en Golarion. Bueno, Golarion, pero los presagios perdidos, que es como han decidido llamar la ambientación en Pathfinder 2. Como bien se indica al principio, puede haber pequeños spoilers porque al final hablan de personajes que han tenido mucha relevancia en las sendas de aventuras de Pathfinder 1, entonces si alguien los quiere jugar o la está jugando, que sepa que va a haber spoilers, porque algunos tratan de cómo esa senda de aventuras terminó poniendo en el poder a una figura importante. Y aquí, digamos, se habla de ese trasfondo de la aventura y cómo, digamos, en el punto en el que se encuentra ahora en esta segunda edición. Habla de muchos personajes, por ejemplo, os voy a enseñar así un poco por encima, que veáis el libro. Sí es verdad que tienen, sobre los personajes que hablan, creo que hay unos 40 personas, algunas con más información, otras con menos. Suelen hablar bastante, hay bastante contenido sobre cada personaje. Luego sí que es verdad que es interesante cómo hacen unas pequeñas anotaciones de personajes relacionados con esta persona legendaria de la que se hablan. Pero, mira, por ejemplo, justo el Tar-Baphon, que creo que es uno de los personajes más importantes de Pathfinder, que es el tirano susurrante o Tar-Baphon, pues aquí habla un poco de todo lo que ha ocurrido hasta ahora. Sí es verdad que hay una parte muy importante de la historia, que aquellos que estéis comprando las versiones en español, Debir no va a sacar la última senda de aventuras, que es el abrazo, el agarre o la garra, no sé cómo sería traducido, del tirano, que es, como ya he comentado en algunos vídeos anteriores, es digamos, el evento más importante que hace ese paso, ¿no?, de Pathfinder 1 a Pathfinder 2 y cómo ha dejado Golarion en la actualidad. Pues aquí se habla de ello y hace muchas referencias a eso. Por eso digo que si vais a jugar alguna de las sendas aventuras en inglés, que sepáis que vais a tener unos spoilers. Como comento, pues es un libro que tiene bastante contenido hablando de estos personajes. Si queréis un poco de trasfondo, ¿no? Un poco de que estáis jugando en Golarion y queréis saber algo de estas figuras. Sí es verdad que, bueno, quitando algunas cosas que pueden ser utilizadas en campañas en otra ambientación o cosas que queremos utilizar en nuestra propia campaña Golarion, porque al final no vamos a ver a todos estos personajes, sí que es verdad que vienen algunos arquetipos, algunos objetos que podríamos incluir, incluso hechizos, ¿no? Pero digamos que eso es algo más secundario en este libro. Nos hablan sobre todo de estas personas importantes. Baba Yaga también, que tiene que ver mucho con las aventuras de la
el reinado del invierno, creo que se llama, Reign of Winter, si no recuerdo mal en inglés, y como comento, bueno, sirve como lectura. Yo este libro pues sí que a lo mejor no creo que es tan potente como otros libros que han sacado de los tomes, de la ambientación, pero bueno, sirve un poco para tener una idea, y a lo mejor nos puede dar ideas si queremos desarrollar nuestra propia ambientación y utilizar personajes importantes, pues aquí tenemos buen material para ello. Pero el que sí que he visto que es más interesante es en la Pathfinder Society. Como sabréis, oficialmente en la vida real, digamos, está la Sociedad Pathfinder, que es este juego, estas partidas que se juegan en diferentes eventos, en diferentes locales en el mundo, y que nosotros podemos jugar con nuestro propio personaje, y lo que haga nuestro personaje en estos pequeños escenarios van a tener un cierto impacto en la historia general del mundo, ¿no? Pues esta es la Sociedad Pathfinder. Si es verdad que aquí se habla de ello, nos dice que hay partes de este juego organizado, que es la Pathfinder Society, que podemos utilizar, que podemos sacar de este libro, pero en este libro no se trata de eso. En este libro se trata de la Sociedad Pathfinder dentro de Golarion, ¿no? Está que los Pathfinders, que no sé cómo se traduciría en español, tienen un peso muy importante, porque al final son personas que se han entrenado en recoger los diferentes secretos de Golarion, objetos importantes, los estudios, ¿no? Pues es lo que se habla aquí. El libro me parece que está muy bien organizado, en el sentido que nos van hablando en cada capítulo de cosas bastante importantes. Por ejemplo, el primer capítulo nos habla de lo que es en la introducción, de cosas que podemos utilizar en nuestra aventura, y aquí hablan de diferentes trasfondos, ¿no? Los trasfondos que podemos utilizar en nuestro personaje. Por ejemplo, podemos ser un arqueólogo, podemos ser un traductor, podemos utilizar un reclutador de otros Pathfinder, ¿no? Aquí tenemos bastantes trasfondos que podemos utilizar y que nos mete de lleno si queremos ser uno de estos agentes, ¿no?, de la sociedad. Luego nos habla un poquito de su historia, de cómo empezó, cómo surgió la Sociedad Pathfinder y en qué punto está ahora. Una cronología que está bastante bien, de hecho, es porque al final no sabemos tanto de la Sociedad Pathfinder. En la primera edición sí que se ha ido hablando sueltos, ¿no? Digamos que el contenido no ha estado agrupado, se ha estado hablando en diferentes libros de ambientación, incluso en aventuras, pero digamos que esto está muy bien porque viene recogido todo sobre la Sociedad Pathfinder. Y nos cuenta un poco cómo podemos meternos en la sociedad, qué es, cómo tenemos que pasar estas pruebas y qué se hace cuando eres, digamos, un miembro de esta sociedad. Luego nos hablan de las diferentes facciones, porque al final sí es verdad que la Sociedad Pathfinder es muy grande, y como sabréis, en el juego organizado de la vida real podemos pertenecer a una facción, y dependiendo de la facción que tengamos vamos a hacer unas misiones u otras. Pues en las facciones de aquí en el libro, digamos, cuando nos habla de las diferentes facciones, por ejemplo, aquí tenéis, nos habla un poco de cuál es la facción, de la historia un poco relacionada con la facción, de otras relaciones que tiene esta facción con otras. En general nos presenta a un líder, por ejemplo, aquí tenemos uno con un líder de la facción, y termina el capítulo diciendo, dándonos algunos elementos para utilizar en nuestra partida. Por ejemplo, ya sea o equipo, o algunos objetos interesantes o artefactos que tengan que ver con esta facción y que podemos utilizar. También, como digo, esto depende mucho de a qué facción de la sociedad pertenezcáis, ¿no? Entonces, digamos que nos da esa variedad en función de qué agentes seamos, y a lo mejor estaría interesante tener un grupo de aventureros que pertenezcan a la sociedad para diferentes facciones. Pues aquí, como digo, nos habla de diferentes facciones, bastantes facciones, y luego al final de este capítulo nos habla de diferentes dotes para ser un agente Pathfinder. Estas dotes sí que nos piden que tengamos una dedicación que tendremos que haber elegido de la guía de mundo de los Tomens, que creo que de hecho Devir la va a publicar muy pronto. Creo que es la ha llamado, pues eso, la guía de mundo de los presagios perdidos. Pues como veis, aquí nos dan diferentes dotes, por ejemplo, para agente Pathfinder. Luego, si elegimos otra dedicación, el Scroll Master, que será como el maestro de los pergaminos, pues tenemos otra dedicación. Aquí tenemos el maestro de los hechizos, otra dedicación, diferentes dotes, ¿no?, que nos permite, pues,
darle variedad a nuestro personaje. En este caso también, como es de los hechizos, lógicamente hay hechizos diferentes. Y bueno, aquí también uno del maestro de la espada. Bueno, como veis, hay bastantes dotes. Luego habla de una parte muy interesante, que es los miembros, los cabecillas, digamos, de la sociedad. Porque la sociedad, cada facción tiene un representante, pero este representante está enmascarado, nadie sabe quién es. Y hay 10, si no recuerdo mal, y no quiero deciros mucho por si os interesa la historia, porque os habla un poco de qué relevancia tiene en la historia. Luego otro capítulo nos habla de las logias, las diferentes logias. Sí es verdad que está la Gran Logia, que es la primera que se fundó en Absalón, cómo ha ido evolucionando desde que se fundó, y nos van contando luego las diferentes logias que hay en el resto de las regiones. Todas nos acompañan con una ilustración que está bastante chula, una ilustración de cómo es la logia, y luego nos habla, pues por ejemplo en este caso, de figuras importantes de la logia. Como veis, tiene bastante contenido. De hecho, creo que este es uno de los libros de ambientación que más contenido tiene de entre todos. A falta de, creo que me falta uno de todos los que han sacado, uno por ver. Luego hay uno de los últimos capítulos, si no es el último, nos habla de opciones de utilizar, digamos, opciones adicionales para utilizar como miembro de Pathfinder. Aquí está, por ejemplo, el equipo, ¿no? Diferente equipo que podemos tener si somos un agente, o si, por ejemplo, queremos contratar los servicios de alguien que pertenezca a la sociedad. Yo qué sé, por ejemplo, queremos alguien que investigue por nosotros, porque como ya sabemos, la Pathfinder Society se ocupa de recoger muchos secretos y de tener un gran conocimiento en general. Pues si, por ejemplo, necesitamos saber algo de ellos, pues aquí nos cuentan los diferentes servicios que nos podemos obtener, por ejemplo, de investigación. Si queremos instruirnos, si por ejemplo queremos saber algo en lo que está especializado un agente de la sociedad Pathfinder, pues podríamos tener un instructor de la academia que nos enseña, por ejemplo, diferentes dotes, ya sea de si queremos ser un pícaro o de monje. Hay diferentes dotes que nos enseñarían estos académicos. Y por último, una parte del libro que habla de las brújulas, ¿no? Los Wayfinders, que es muy importante, que cuando tú eres un miembro de la Pathfinder Society, de la sociedad Pathfinder, tienes una brújula que es, digamos, además de tu carnet de socio de la sociedad, te muestra siempre el camino. Y además tiene como magia dentro de ella que te permite hacer cosas. Pues aquí, dependiendo de la piedra que tenga en su interior, en este caso son piedras Aeon, nos van a dar diferentes hechizos o diferentes poderes que podremos activar. Y luego una cosa muy llamativa que me ha gustado mucho es familiares, es decir, acompañantes que podemos tener si somos de la sociedad Pathfinder, y algunos incluso se guardan por ejemplo, hay una cosa que es como las piedras Aeon pueden tener como una forma de un familiar. Tenemos también, por ejemplo, una especie de marioneta. Me ha parecido esto bastante gracioso, me recuerda un poco también a los videojuegos, en los MMO, cuando tenemos un familiar que nos acompaña a todas partes. Y en general este es el contenido al final son 125 páginas, muy poquito. Este es todo el contenido que tienen los libros. Como digo, de estos dos, mi recomendación es que cogéis el de la sociedad Pathfinder, que es el que os da más opciones para vuestro personaje. Pero bueno, si queréis algo de más historia y ambientación, el de las leyendas os da una buena lectura de noche. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, que si no sabéis, tenemos nuestro Discord, que voy a dejar aquí abajo en el link, y también si queréis apoyar el canal, qué mejor forma que haceros con un manual de Crónicas del Ocaso. Ya sabéis que este es el juego que he editado. Podéis haceros con la versión física o la versión digital, lo tenéis en la web aquí abajo, y bueno, si no queréis podéis haceros con unos dados, pero si os gusta el canal y queréis apoyarlo, qué mejor manera que recibir algo a cambio como el juego. Y que sepáis que a partir de ahora voy a empezar a hacer vídeos relacionados con Crónicas del Ocaso, para que os explique un poco qué hay dentro de estos manuales que podéis encontrar y qué publicaré próximamente, porque ya hay muchas cosas aquí pensadas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.